Acompañan. Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. José Medina Mora y Casa, secretario general con licencia de Coparmex. Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Federación Centro. Edgar Castro Cid, presidente del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México. Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, presidente del Centro Empresarial del Estado de México Oriente. Jesús Ignacio Trigo Rodríguez, presidente del Centro Patronal del Estado de México. Milén Cano de la Fuente, economista en jefe de Coparmex. Para dar inicio a las intervenciones del día de hoy, cedo la palabra a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ya buenos días, perdón. Gracias por su paciencia y sobre todo muy agradecidos por la anfitrionía de los presidentes de los centros empresariales del Estado de México, que de manera conjunta con el presidente de la Federación nos permiten acompañarlos en esta rueda de prensa, y desde luego muy agradecido por la presencia de nuestro secretario general y candidato a unidad a la presidencia nacional, José Medina Mora, al igual que nuestra economista en jefe. El día de hoy nos dieran la oportunidad de charlar con ustedes de dos temas de alcance nacional para que posteriormente pudiéramos dedicar la parte sustancial de esta conferencia a abordar temas que tienen que ver con el entorno del Estado de México, del ámbito regional y el ámbito metropolitano. Sin más trámite, inicio diciéndoles que para la Coparmex la búsqueda de que tengamos un verdadero federalismo en el país es una tarea impostergable. En ese sentido, nos parece que ya le llegó la hora en el país a que se pueda poner fin al centralismo asfixiante que estamos experimentando, y que bueno, hoy hay circunstancias especialmente delicadas que así lo obligan. Empiezo presentándoles una gráfica en la cual se muestra cómo las participaciones estatales han disminuido de manera sensible en niveles de 9% en el primer semestre de este año comparativamente con el anterior. Hay estados donde incluso esta pérdida de recursos ha sido mayor, como es el caso del Estado de México, donde la disminución está en la parte crítica del 11.3%. No es el que más ha perdido, pero dada la dimensión del presupuesto que ejerce por razón de sus complejidades poblacionales, sociodemográficas, el Estado de México, pues un 11% representa una cantidad que puede significar incluso el presupuesto completo de otra entidad federativa. De ese tamaño es el hueco o el agujero que se ha generado en las finanzas del Estado producto de esta disminución. Y decirles también que esto se vuelve especialmente crítico en un año como el actual, donde ante el abandono de parte del gobierno federal al sector privado en su conjunto, pues sobre todo al empleo, las entidades han recibido requerimientos por parte de nosotros para que apoyen la conservación del empleo. En el caso del Estado de México, como se expresa en la siguiente lámina, lo que se logró obtener es que hubiera un descuento del 50% en el impuesto sobre nóminas para empresas de 1 a 50 trabajadores, y una prórroga en el caso de las que son mayores, descuento en las menores y prórroga en las mayores. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en otras 9 entidades, no hubo un apoyo por parte del gobierno estatal en la parte salarial para mantener los empleos vivos. Todas estas consideraciones y muchas más que no había tiempo no abordamos ahora, es que nos obligan a concluir que se hace impostergable el pacto fiscal. Una revisión profunda del pacto fiscal que permita rebalancear la situación actual. En el caso de Coparmex lo hemos planteado desde 3 perspectivas, como se ve en la lámina siguiente. Se tienen que descentralizar más los recursos públicos, renovar los esquemas de distribución y mejorar los mecanismos de fiscalización. La propuesta nodal que aparece en la siguiente lámina es la que se refiere a evolucionar del famoso 80-20 al 70-30. ¿Qué significa? Que haya un 50% de incremento en la parte que corresponde a estos municipios y que el gobierno federal deje de ser el gran concentrador, como lo ha sido prácticamente
desde el año 79-80 en que se activó esta fórmula. También decirles que no es un tema que atribuyamos solamente al actual gobierno. Como se ve en la lámina siguiente, desde 2012, en el inicio del periodo de gestión del presidente Peña Nieto, empezó este proceso de reconcentración, eh, restándoles margen de maniobra a las entidades, llevando todo hacia la federación, pero ahora donde ha tenido una caída espectacular es justamente a partir de 2018 y hasta la fecha, con la entrada de la actual administración. Entonces, nosotros pensamos que debe cambiarse del 70-30 en lugar del 80-20, pero además este crecimiento y los recursos actuales tendrían que rebalancearse tomando en cuenta tres criterios fundamentales, que son los que aparecen en el gráfico siguiente. Considerar mayor justicia, es decir, a mayor recaudación, mayor participación. Segundo, a mayor transparencia en las finanzas públicas, también mayor participación, y a mayor esfuerzo recaudatorio o proceso de aceleración, también mayor apoyo de la parte federal. Aquí me voy un poco rápido en las siguientes láminas, solamente para decirles que tiene que profundizarse la justicia fiscal. El Estado de México, como pueden ver, es un estado que ha sido beneficiado con un prácticamente 60% más de lo que se aporta. Sin embargo, cuando vemos esta gráfica, vemos cómo hay estados que están por debajo, como la Ciudad de México, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, incluso Baja California y Querétaro, Quintana Roo, y hay otros estados que están a la derecha del Estado de México, matizando de manera muy especial en Tlaxcala, Guerrero y Chiapas, donde la correlación es completamente distinta. Eso tiene que generarse un nuevo esquema. También es impostergable que se considere el esfuerzo por transparentar el recurso público. El Estado de México tiene digamos, un rendimiento en esto muy por debajo de la media, está entre los estados que tienen mayor opacidad, donde no se está cumpliendo con la transparencia presupuestal, y aquí desde luego es un ámbito en el cual en la competencia tenemos que incidir de una manera mucho más clara, mucho más eficiente. Finalmente, en la parte que tiene que ver con los esfuerzos de recaudar localmente, decirles que el Estado de México está por debajo también de la media nacional. La recaudación es de 1.924 pesos en impuestos estatales por persona, mientras que estados como Querétaro, como Quintana Roo, como Ciudad de México, como Nuevo León y el propio Querétaro tienen recaudaciones cercanas a los 7.500 pesos por habitante. Dicho de otra manera, el esfuerzo recaudatorio local prácticamente no se está cumpliendo. Y por otro lado, también vemos que está por encima de la media, no obstante su connotación urbana, el Estado de México en la parte de formalidad. Si ustedes revisan la siguiente lámina, se darán cuenta cómo el promedio nacional de informalidad está en el 56.1% y el Estado de México está por encima de este de por sí grave promedio. Además, por la dimensión de la economía, por la cantidad de su población, por la naturaleza de su entorno, de tener muchos núcleos urbanos importantes, pues es evidente que este porcentaje es totalmente contrario a lo que debería de observar el Estado. Finalmente, y ya estoy terminando, si me dio dos láminas adelante, tiene que también que ampliarse los mecanismos de fiscalización. Hay cantidades muy importantes acumuladas en años previos de dinero que no ha sido acreditado en su destino correctamente, y de hecho cuando ustedes revisan esta situación en el ámbito del Estado de México, tiene un comportamiento razonablemente bueno. En la siguiente lámina, si me ayudan por favor, hay 84 millones de pesos en este indicador que le llamamos dinero prófugo que no ha sido acreditado en su destino. Es una cantidad bastante marginal considerando la dimensión del presupuesto del Estado. Hay otros, como por ejemplo Chiapas o Veracruz, con niveles cercanos o mayores a los 2.000 millones de pesos, y alguno extremo como Ciudad de México, que va en más de 7.560 millones de pesos. En pocas palabras, estas son las consideraciones que a nuestro juicio tendrán que tomarse en cuenta para avanzar hacia una verdadera
reforma sendaria que sobre todo le abone a este concepto fundamental de nuestra vida democrática, que es el federalismo y especialmente en la parte fiscal. Dejo hasta aquí en participación y le cedo uso la voz a José Medina Mora. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo a los presidentes de los centros, al presidente de la Federación y a nuestro economista jefe, y un saludo muy especial a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Este es el segundo tema que queremos poner sobre la mesa de la agenda nacional, esta urgencia, un acuerdo nacional para la reactivación económica. Hemos perdido ya más de 1.100.000 empleos a partir de esta crisis generada por el COVID-19, y en este sentido, si bien es cierto que se han recuperado a partir de agosto algunos empleos, se han recuperado alrededor de 500.000 de empleos. A este ritmo tardaríamos 8 meses en recuperar los empleos que perdimos en 5 meses de marzo a julio. Y en esos 8 meses tendríamos que generar otro 1.000.000 de empleos adicionales. Acompañado de esta cifra, si hacemos un zoom en lo que ha sido el Estado de México, vemos que el impacto del COVID-19 en los empleos en el Estado de México, se perdieron 59.402 empleos entre estos mismos periodos de marzo a julio, que es 4% del empleo formal del Estado. Y entre agosto y octubre se han recuperado 32.000 empleos, quiere decir el 54% de los empleos que se habían perdido, y que todavía quedan por recuperar 26.947 empleos. Aunado a esta pérdida de empleo, podemos compartirles que con cifras recién salidas del INEGI, sabemos que han cerrado más de 1.000.000 de establecimientos, 1.000.000 de empresas que han cerrado, si bien es cierto que han abierto 600.000, lo cual habla muy bien de nuestros emprendedores en el país. Estas empresas se hubieran abierto de todas maneras, y sin embargo, pues tenemos esa pérdida de 1.000.000 de empresas que han cerrado. Y esto ha traído una caída en la actividad económica, en donde vemos, comparado con las caídas que tuvimos en la crisis económica mexicana del 94, en la crisis económica financiera, la crisis financiera mundial del 2008-2009, pues que estamos ante una mayor profundidad de caída. Se estima que la caída anual pueda llegar cerca del 10% de la actividad económica. Y es por eso que en Coparmex hemos propuesto los remedios solidarios. Estos tienen 3 componentes. Uno primero, que es el salario solidario, que está orientado a que ya no se pierdan más empleos. Y tiene una propuesta que estos salarios sean pagados en 3 partes por el gobierno federal, por el empleador y por el trabajador. Desde luego, protegiendo a los trabajadores de más bajos ingresos, entre 1 y 3 salarios mínimos. El salario sería cubierto un 50% por el gobierno federal y un 50% por el empleador. Para aquellos salarios entre 4 y 9 salarios mínimos sería a partes iguales, terceras partes. Y para aquellos salarios de 15 salarios mínimos en adelante, la idea es que el gobierno federal aporte el 17%, el empleador el 33%, y de esta manera el trabajador acepte recibir el 50% de su sueldo de manera temporal mientras existe esta crisis. Un segundo componente es el seguro solidario, y este está orientado al 1.000.000 de mexicanos que perdieron su empleo formal y que reciban el equivalente de un salario mínimo durante 6 meses o hasta que consigan su empleo. Y un tercer componente, que es el bono solidario. Pensamos en Coparmex que es momento de incentivar la recontratación de trabajadores, y ese sería un bono que se llevarían las empresas que recontraten trabajadores. Y bueno, sabiendo que los empresarios no tenemos todas las respuestas a qué hacer para la reactivación económica, organizamos junto con los otros 11 organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial una conferencia nacional para la reactivación económica.
En esa conferencia nacional invitamos a diputados y senadores de todos los partidos, invitamos gobernadores, embajadores, analistas nacionales y extranjeros, líderes de los sindicatos obreros y también empresarios. Y de ahí surgieron 68 propuestas que sirven para reactivar la economía del país. Y el día de hoy queremos poner sobre la mesa 4 de estas 68 propuestas que consideramos que tienen aplicación inmediata. La primera de estas 4 ya fue ampliamente expuesta por nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, y consiste en esta Convención Nacional Hacendaria para fortalecer este pacto fiscal. Las otras 3 propuestas las tienen en pantalla. La primera es implementar este programa de depreciación acelerada. Esto hemos visto en otros países, así como en nuestro país, en otras crisis, que incentiva la inversión y esto ayuda a la reactivación económica. Una segunda propuesta es la de incentivar proyectos de infraestructura energética de largo plazo. De manera que esto, además de promover la inversión, ayuda a poner prioridad en los proyectos de energía renovable. Esta es la tendencia mundial, la inversión en energía renovable. Y finalmente, la tercera es implementar un consejo fiscal independiente. Hasta aquí con nuestra participación, en donde estas 4 propuestas de las 68 nos parece que tienen aplicación inmediata y ayudaría a la reactivación económica. Y con esto damos paso a los temas que tenemos de la agenda del Estado de México. Muchas gracias por su amable intervención. Para abordar los temas de la agenda del Estado de México, recuperación de la economía local, cedo la palabra a Edgar Castro Cid, presidente del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gusto a mi presidente Gustavo de Hoyos Walter, a José Medina Mora y Casa, secretario general, y que hoy es nuestro candidato único, a Ricardo Rivera, presidente de la Federación Centro, a Gustavo Mauricio, presidente del Centro Empresarial Estado de México Oriente, a mi amigo Jesús Ignacio Trigos, presidente del Centro Empresarial Estado de México, a Milene Cano, mi estimada amiga, economista en jefe de Coparmex, familia de Coparmex, amigas, amigos, medios de comunicación. Vamos juntos por la recuperación económica en el Estado de México y por México. La recuperación económica no será una realidad mientras que no se controle la pandemia de salud por el COVID-19. Ese es el diagnóstico económico de especialistas que analizan el comportamiento financiero nacional. Y es que debemos de recordar que en el segundo trimestre de este año el Producto Interno Bruto cayó en más del 18%, tras el cierre de negocios y actividades económicas en general, tras la declaración de suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, como documentó el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI. Luego de la reapertura gradual de actividades económicas, en el tercer trimestre la economía mexicana se recuperó, con un crecimiento estimado de un 12% del Producto Interno Bruto respecto al año anterior, según datos de INEGI. A casi un año de iniciada la desaceleración económica nacional, aún arrastramos un decrecimiento de aproximadamente el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020, de acuerdo al indicador global de la actividad económica, IGAE. Sin embargo, la anhelada recuperación económica se ha detenido. México, tras la pandemia del COVID-19, se ve incierta. En varios estados, una vez más, se ha declarado el semáforo rojo sanitario y con ello la suspensión de actividades sociales que impactan la economía. En la Ciudad de México y el Estado de México hay alerta naranja y con riesgo. Y se ha decretado restricciones a la actividad socioeconómica, como restringir horarios de atención de servicios a la población en restaurantes, plazas comerciales y otros sitios donde la economía se mueve. También se ha decretado ley seca en algunas zonas del Valle de México con la consecuente
inhibición a la actividad económica de sitios de esparcimiento. En consecuencia, para alcanzar la recuperación económica requiere el país, primero debemos de controlar la pandemia del COVID-19. Y esa es tarea de todas y de todos. Al gobierno del Estado de México le hacemos un respetuoso llamado para no dejar solo al sector empresarial y apoyar en la medida posible. Es necesario trabajar juntos para evitar que sigan cerrando negocios y se eleve el nivel de despidos que no solo impacta en colaboradores desempleados, también impacta en el pago de servicios y de impuestos que una empresa debe de pagar y que ayuda en la recaudación federal. En este sentido, los empresarios mexiquenses solicitamos en el ámbito laboral flexibilidad en actos de inspección y fiscalización, salvo aquellos que por su gravedad lo ameriten. Salario solidario en el que colaboren empleadores, trabajadores y gobierno para preservar las fuentes de empleo. Solicitamos apoyo para solicitarle al gobierno federal la implementación de salario solidario. En el ámbito fiscal, extender los periodos o vigencias establecidas de los estímulos y facilidades fiscales y se vuelvan a reactivar y como mínimo sea hasta febrero, conforme al análisis realizado por la OCDE. Basarse en recomendaciones de la OCDE en cuanto al apoyo fiscal que se debe de brindar a los contribuyentes, tal como la simplificación de requisitos al acceso a créditos para empresas, celeridad en procesos gubernamentales, retención de cuotas al IMSS, declaraciones de personas morales y físicas, aumentar la inversión de recursos públicos para financiar a la micro, pequeña y medianas empresas, y con ello hacer una palanca de desarrollo de la economía que conjugue con la reducción de las tasas de intereses de créditos bancarios que las instituciones privadas pueden hacer. En el ámbito de seguridad y justicia, se pide, se diseñe e implemente una auténtica estrategia en materia de seguridad pública, considerando las circunstancias particulares de la emergencia sanitaria, pues la incidencia delictiva en la entidad continúa desgraciadamente a la alza. En el ámbito de salud, disponer de un código de ética que establezca lineamientos de no discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o tengan algún familiar que tenga o haya tenido esta enfermedad. Solicitar aumentar al máximo la capacidad hospitalaria en el estado y equipar debidamente al personal médico para la atención de los pacientes de COVID. Es urgente que como cultura cívica todas y todos cumplamos los protocolos de salud preventiva con el uso de cubrebocas de forma permanente. El lavado de manos con agua y jabón debe de ser constante. Al estornudar hay que cubrirse con el antebrazo y sobre todo mantener la sana distancia. Aunado a ello, hacemos votos para que sea una realidad la aprobación de la vacuna contra el COVID, que se desarrolla en diversos países ya con alta efectividad en las pruebas. Para proteger a los mexicanos, el gobierno de la República ha firmado 3 acuerdos para asegurarse de hasta 198 millones de dosis de diferentes vacunas cuando salgan al mercado, y esperemos que esto sea suficiente para poder empezar a controlar esta emergencia sanitaria. Asimismo, consideramos que en el caso del semáforo rojo, la restricción en horarios no sea absoluta, que el tránsito en los sitios públicos sea controlado y restringido, pero no llegar al paro de las actividades, pues generaría el cierre de empresas. En suma, la reactivación económica pasará por controlar primero la pandemia de salud por COVID-19, pero también es necesario impulsar la economía nacional con la inversión de recursos públicos en infraestructura, créditos para los emprendedores y promover el consumo interno. Los empresarios solicitamos
que se siga teniendo mesas de trabajo con todas las organizaciones empresariales existentes, con las secretarías que impactan en el sector empresarial y a la ciudadanía en general. Si todos los sectores de la producción de gobierno y la sociedad en general hacemos la parte que nos toca, la reactivación económica y el control de la salud pública, será esa realidad que todos anhelamos. Trabajemos unidos y hagamos equipo por México. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias por su amable intervención. Para continuar con el tema inversión en el Estado, cedo la palabra a Jesús Ignacio Trigos Rodríguez, presidente del Centro Patronal del Estado de México. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Saludo con mucho gusto a mi presidente nacional, Gustavo de Hoyos, también al candidato por unidad, José Medina Mora, a mis amigos presidentes, también a mi presidente de zona, Ricardo Rivera, y bueno, a todos los medios de comunicación, los saludo con mucho gusto. Bueno, un poco voy a hablar de las inversiones extranjeras que ha perdido el Estado de México. Ha sido un poco por la pandemia y bueno, pues estamos muy preocupados nosotros por reactivarlo y hacer mesas de trabajo, como ahorita lo voy a mencionar. De acuerdo a la Secretaría de Economía, de enero a septiembre del 2020, entraron al país 23.482 millones de dólares. Esta cifra representa una caída del 9.9% respecto a la inversión extranjera directa del año 2019. Una caída de esta magnitud no se había visto desde el 2014. Del país que más inversiones recibimos es Estados Unidos, con un 39.2%. El segundo país es Canadá con un 17.8% y España con un 13.7%. En cuanto a los sectores de industria manufacturera, recibimos el 40.1% del total de los servicios privados no financieros y de seguros. El 18.4%, transporte, correos y almacenamiento, el 11.8%, el comercio, el 7.1%, y la minería 5.1%. Como aquí podemos ver en la gráfica, podemos ver que, bueno, pues hemos tenido un déficit con estas que llegan empresas al Estado y son el 23.482. Las inversiones extranjeras en el Estado, de acuerdo a la cifra de la Secretaría de Economía, en los primeros 3 trimestres del 2020, el Estado de México ocupa el cuarto lugar en inversión extranjera directa, con un total de 1.778 millones de dólares. Por debajo de la Ciudad de México, que son 5.000 millones de dólares, luego Nuevo León con casi 2.500 y Jalisco con poco más de 1.800. Sin embargo, si lo cruzamos estos datos con el número de habitantes, que somos más o menos 17.000 millones aquí en el Estado de México, nos vamos al lugar 21. Es por eso que las autoridades deben trabajar en colaboración con los empresarios y empresas para generar nuevas oportunidades y con esto, bueno, subir también que lleguen empresas al Estado de México. Y podemos observar que el Estado de México, haciendo este cruce con los 17 millones de habitantes, se va al lugar 21.
Si observamos las cifras de inversión extranjera en el Estado de México, de acuerdo a la Secretaría de Economía, el mejor año fue el 2013, con un total de 4.600 millones de dólares. Luego, en el 2017 tuvimos 3.700 y esa cifra ha ido bajando hasta 2.900 el año pasado, en el 2019. Y este año cerramos abajo también, o estamos por cerrar también abajo. Cerraremos con prácticamente la mitad de la inversión extranjera que tuvimos en el 2013. Y bueno, podemos ver en la gráfica que estamos casi a la mitad del 2013. No nada más nos vamos a quejar, sino también proponer o ver cómo podríamos hacer factible que lleguen más empresas extranjeras. En esta parte, la mejorar el ambiente para hacer negocio, mejoras de competitividad, atendiendo los indicadores del Doing Business que genera el Banco Mundial, donde México ocupa actualmente, lamentablemente, el lugar 60 a nivel mundial, por una puntuación de 72.4. Nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con una calificación de 80.9%. Sin embargo, los datos fueron observados solamente del municipio de Tlalnepantla, lo cual es necesario trabajar en todos los municipios para que podamos aportar mucho más y tener más inversión extranjera en nuestro estado. Uno de los puntos, cómo se abren las empresas, es apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, luego tenemos que ir a obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoristas, pago de impuestos, comercio de fronterizo, cumplimiento de contratos y, por último, resolución de insolvencia. Y bueno, pues hay unos datos de la OCDE que me gustaría mencionar, porque esto nos pudiera ayudar a que pudiéramos salir adelante, que como ya lo había mencionado también mi buen amigo presidente Edgar Castro, que es mejorar la política fiscal, ampliando la base impositiva y combatiendo la evasión fiscal, mejorar la privacidad, implementando una estrategia que mejore la competitividad y la formalidad de la empresa y elevar la calidad de la educación para todos, incrementar los apoyos en las escuelas, en las zonas más desafortunadas y con esto orientarlas a la vocación de la entidad, mejorar el sistema de pensiones e incrementar los incentivos para que las empresas puedan crear empleos formales, fortalecer el Estado de Derecho, para lo cual se requiere seguir con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Y por último, profesionalizar la administración política, sobre todo a los niveles estatales y municipales, dotando a los funcionarios de medios tecnológicos para invertir y eliminar la corrupción y dar un servicio de calidad. Entonces, con estas medidas podemos salir adelante. Y bueno, pues también quiero destacar que la caída en este año ha sido también por la pandemia, no ha sido por falta de trabajo, sino la pandemia ha puesto un freno muy importante, que creo yo que debemos ya de empezar a vivir junto con ella y atraer la inversión. Por último, quisiera destacar, bueno, pues que compremos en lo local, en cada una de nuestras comunidades,
para así ir fortaleciendo la economía e ir saliendo adelante. Y bueno, el uso del cubrebocas en todo momento y también mantener la sana distancia para que, bueno, podamos controlar la pandemia. Está en cada uno de nosotros el hecho de poder salir adelante y controlar esta pandemia. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho el que nos hayan invitado a Coparmex Estado de México. Gracias por su amable participación. Continuamos con el tema de mejora regulatoria. Cedo la palabra a Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, presidente del Centro Empresarial del Estado de México Oriente. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, a nuestro secretario de Coparmex Nacional y candidato de unidad a la presidencia nacional, Pepe Medina Mora, a nuestro presidente de Federación, Ricardo Rivera, Federación Centro, que aglutina a los estados de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, a nuestra economista en jefe, Milene Cano, de nuestra oficina nacional. Bienvenidos al Estado de México de manera virtual. Y también saludo con mucho gusto a mis compañeros presidentes aquí en el Estado de México del Centro Empresarial Metropolitano, Edgar Castro, y a nuestro amigo Jesús Trigos, presidente de Coparmex Estado de México, atendiendo todo el Valle de Toluca. Estimados medios de comunicación, bienvenidos a esta rueda de prensa. Y pues bueno, en el tema de mejora regulatoria, como un marco y un contexto externo que vivimos en el Estado de México, en marzo del presente año se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país. Derivado de ello, a lo largo de estos meses se han implementado diversas medidas sanitarias en virtud de priorizar la salud y vida de los mexicanos. Esta pandemia ha causado impactos económicos y sociales, en el cual nuestro Estado de México no es ajeno. El Estado de México es la segunda economía más fuerte de nuestro país. Junto con la Ciudad de México representamos el mercado de consumo nacional más grande, lo que nos hace representativos en el desarrollo económico a nivel nacional y en lo local. La actual emergencia sanitaria ha tenido efectos económicos negativos a nivel global y en el Estado de México no ha sido la excepción, con la pérdida de empleos y cierre de empresas, principalmente pequeñas y medianas, lo que ha obligado que el sector empresarial, quien es motor del desarrollo económico en nuestro estado, sea resiliente y se transforme para poder seguir con la continuidad de sus operaciones. Este desafío implica que debemos adaptarnos a la nueva normalidad. Por ello, la atención de los protocolos sanitarios debe y exige sea prioridad en todas las actividades que desempeñamos, en cualquiera de nuestros roles dentro de esta sociedad. Esto es, ya sea como academia, empresa, hogar y o gobierno y autoridades. Con ello es responsabilidad de todos fortalecer y dar continuidad a estas medidas que reducen el riesgo de contagios y por consecuencia salvar vidas de miles de mexiquenses. Hemos llegado a la recta final de este año con un escenario inédito, donde nadie nos imaginamos que las condiciones que nos exige esta nueva normalidad tendríamos que analizar, diseñar, implementar soluciones que nos permitan una continuidad de nuestras actividades y, en consecuencia, el desarrollo económico que deseamos en nuestro Estado de México, vinculado sin duda a un desarrollo social y empresarial que se adecue a estas condiciones. Este es el contexto que vive actualmente nuestro país, el contexto que vive nuestro Estado de México, y es por ello que el fortalecimiento de las políticas públicas son necesarias para que en unidad, sociedad, empresas, autoridades y academia construyan los ejes que son necesarios para una reactivación económica y atender los retos que vivimos hoy día. La reactivación económica debe ser construida basada en la confianza de todas las partes interesadas de la sociedad mexiquense, como lo es la implementación de protocolos sanitarios que permitan a consumidores y empresas incentivar el consumo local,
Estos protocolos son acompañados de normativa, reglamentos, procesos, procedimientos y controles que permiten al sector empresarial generar esta confianza en el consumo. Una de las políticas públicas necesarias para el desarrollo económico metropolitano, social y empresarial en nuestro estado es la mejora regulatoria, que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo social en nuestro Estado de México. Con lo anterior, autoridades e instituciones deben de otorgar eficacia, eficiencia y, como lo había comentado anteriormente, deben de construir confianza para la atracción de inversiones, incentivar el desarrollo de vocaciones empresariales y la mejora continua de cada uno de los 125 municipios de nuestro estado. La correcta implementación de la política pública de mejora regulatoria otorga transparencia y rendición de cuentas, en la cual se disminuyen riesgos y obstáculos para la instalación de nueva industria, continuidad y crecimiento de la ya existente, las cuales son más de 724,000 unidades económicas donde laboran poco más de 3 millones de personas. De acuerdo a los censos económicos del INEGI del 2019, los datos indican que el sector empresarial que opera en territorio mexiquense, 97 de cada 100 son microempresas o negocios y brindan empleo a 47 de cada 100 personas, además de que el 25% de los empleos es creado por empresas jóvenes. Es aquí donde el emprendedurismo toma relevancia para la creación de nuevos empleos y nueva industria. Por ello, el Estado de México tiene un gran reto en ser un estado innovador, competitivo y productivo, a través del fortalecimiento de la mejora regulatoria, que contribuye significativamente a crear las condiciones para el desarrollo de las personas y empresas que se encuentran instaladas en nuestro estado. Desde nuestra Coparmex estaremos atentos y propositivos en la implementación de buenas prácticas que aseguren el habilitamiento de la mejora regulatoria en nuestros municipios y en nuestro estado, como son certificaciones por parte de la CONAMER, siendo así responsables y comprometidos con el desarrollo integral de nuestra región, atendiendo los retos y oportunidades que tenemos hoy día en una economía digital, en una economía post-COVID, y que el sector empresarial se compromete con colaboradores y su contexto externo e interno. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y es cuanto, presidente y estimados medios de comunicación. Muchas gracias por su amable intervención. Si no hubiera algún tema más que comentar, presidente, daríamos paso a nuestra sesión de preguntas. Por supuesto, claro que sí. Aquí nos las vamos compartiendo entre todos los presidentes presentes. A lo mejor antes de pasar a las preguntas en los que lo ordenas, Marilena, pedirle a Ricardo Rivera, presidente de la Federación, si nos quisieras compartir algún mensaje, lo mismo que a Milén Cano, nuestro economista en jefe, si quisieran complementar antes de abrir la batería de preguntas. Adelante, Ricardo, si gustas, por favor. Gracias, presidente. Un gusto saludar a todas y a todos. Y bueno, pues yo creo que queda en claro que hoy en día las MIPYMES han sido las más afectadas por el tema de la pandemia y esta recesión económica por la que estamos atravesando. Hoy vemos que en los estados es en donde se le ha apoyado más a este sector y el gobierno federal ha olvidado este segmento tan importante como son las MIPYMES, y son las que no han tenido el apoyo suficiente cuando son las generadoras de empleos formales con seguridad social.
Entonces nosotros desde Coparmex creemos que se debe de trabajar desde ahí, que el gobierno federal haciendo un clic con los gobiernos estatales, deben de trabajar más de la mano, porque hay muchas implementaciones de los gobiernos estatales que sí ven esa necesidad, pero que el gobierno federal hasta el día de hoy no ha podido ver o no ha querido ver. Entonces, la invitación sería prácticamente que el gobierno federal genere esos incentivos. ¿Por qué? Pues porque al final del día necesitamos una estabilidad en los empleos y bueno, no queremos seguir perdiendo empleos, sino queremos seguir generando, pero necesitamos también las condiciones. Ese sería mi comentario, presidente. Gracias. Gracias. Milena, adelante, por favor. Claro que sí, presidente. Abordando un poco los datos que comentaba el candidato José Medina Mora sobre lo que reportó el INEGI, es importante decir que lo que vemos es esta pues, muerte de empresas, de 1 millón de empresas, de las cuales representó un total de 3 millones de empleos que se perdieron, que ya no están con respecto a lo que se tenía en la medición hace un año. Y además, las empresas que permanecieron también perdieron empleos, un poco más de 1 millón de empleos. Esto nos da un total de 4 millones de empleos. Ya sí contamos los que se sumaron con las empresas que lograron nacer en este periodo, pues ya tenemos un balance de menos 20% en el personal ocupado en los establecimientos que mide el INEGI. Ahora, también es importante decir las perspectivas que muestra el INEGI con estos datos. Lo que reflejan las empresas es que el 87% de los establecimientos todavía para agosto reportaban una caída en sus ingresos, y de los que reportaban esta caída en sus ingresos, decían que esta caída era del 50% de sus ingresos. Y ellos comentan que ante esta caída en sus ingresos solo podrían aguantar hasta máximo 1 año antes de tener que cerrar sus empresas. Y de hecho el 10% de las empresas comentan que solamente podrían permanecer 3 meses más así, con ese nivel de caída de ingresos. Sería todo. Oh, sí, Mariana, pues entonces empezamos, y si nos permites, con las preguntas en el orden que tú nos las quieras plantear. Gracias, presidente. Iniciamos con Isabel Blancas de la Jornada Estado de México. Por favor, abrirle micro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Preguntarles ahora sí que a todos los presidentes de las diferentes regiones y también a nivel nacional, ¿cómo van los paros laborales? ¿Qué información tienen al respecto? ¿Cuánto tiempo, desde cuándo están, cuánto tiempo más se podrían tener estos paros laborales? Y pues las consecuencias que en cada región tendría la puesta en marcha del semáforo rojo, que aquí en el Estado de México se ve pues un panorama cada vez más cercano a esto, y saber, bueno, pues las consecuencias básicamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Si me lo permiten mis compañeros, un comentario de carácter general. Tal vez Milena nos pueda dar algún dato agregado, viendo número de empleos y demás, y le pediría a los presidentes, particularmente del Estado de México, si quisieran puntualizar cuál es digamos, la percepción, pues por ser una zona tan importante, no solamente en términos demográficos, sino por toda la actividad industrial tan relevante para el país que se lleva a cabo en sus demarcaciones. Miren, hoy tenemos afortunadamente la mayor parte de los sectores industriales en una actividad sustancial. Desde luego que a nivel nacional varía según las disposiciones sanitarias que han adoptado distintos gobiernos estatales. Lo que sí puedo decirles que ha implicado el poder regresar a las operaciones e inversiones muy relevantes en las empresas, particularmente aquellas cuyo trabajo se tiene que hacer, digamos, con uso de materiales y líneas de producción, y que no es tan fácil el traslado al trabajo, al teletrabajo o al trabajo en casa, pues ha implicado grandes desafíos, incluso de reconfiguración completa de plantas para poder cumplir con todos los parámetros de sana distancia y desde luego en algunos casos pues la manipulación de la materia prima, de los materiales para garantizar su inocuidad ha implicado
inversiones muy importantes. Yo destacaría que ha habido aquí una gran solidaridad por parte del sector privado para cumplir con estos requerimientos, insisto, que van desde temas tan evidentes como los restaurantes hasta tan sofisticados como la industria automotriz, y en uno y en otro extremo ha habido una gran transformación, alguna la hemos presenciado nosotros, para poder cumplir con estos requerimientos, estas normativas, sin trasladar esos costos al precio de sus productos o servicios. Yo creo que el sector privado está cumpliendo con gran esfuerzo. Hay trabajos, como bien apuntaba Milén, que se han perdido cuando es la circunstancia última y no ha habido de otra manera de salvar al conjunto de la empresa, porque es muy doloroso perder 20 trabajos, es mucho peor perder 200, y a veces ha sido la única manera de mantener el barco a flote. Entonces, lo que diría, sin tener un dato preciso a nivel nacional, difícil también tener un pronóstico cuando no tenemos claridad de cuándo podrá mitigarse el riesgo en base a una vacunación intensiva, pero hay el mayor esfuerzo por parte de los empresarios de lograr mantener tantos trabajos como se pueda, y desde luego mantener todos sus procesos en términos de inocuidad y de seguridad para quienes colaboran en las empresas, y al final del camino para los destinatarios de los bienes y servicios que se producen. Milén, si me ayudas con algún dato y luego ya pasamos a los presidentes. Adelante. Claro que sí, presidente. Bueno, comentar sobre los paros técnicos. Justo esta información que acaba de publicar el INEGI también nos reporta sobre paros técnicos, y tenemos en agosto el 23% de los establecimientos en paro técnico, mientras que en marzo-abril esta cifra del 60%. Entonces, sí hubo una reapertura, aunque ciertos establecimientos permanecieron cerrados, y hay el riesgo que ahora con los rebrotes pudiera aumentarse este porcentaje de paro técnico. Lo que sí es importante decir es esto que comentaba sobre las perspectivas que ven las empresas para mantenerse con estos niveles de ingresos. El 50% de los establecimientos dice que solamente aguantaría de 6 a 12 meses más, dado esta caída en sus ingresos. Entonces, este es el riesgo que vemos. Y también, complementando lo que comentaba el presidente, decir que estos 3 millones de empleos de personal ocupado que se redujo, que comentaba, de hecho viene de empresas que cerraron, ¿no? No se pudo hacer de otra, y de hecho las empresas cerraron y el empleo se perdió, ¿no? Y ahí pues es importante resaltar esta falta de apoyos y medidas que hubo que no hubo más bien para proteger al empleo y a las empresas. No sé si mis colegas quisieran complementar con alguna perspectiva local, cualquiera de ustedes, Héctor, Mauricio. Adelante, por favor. Edgar, perdóname. Bueno, los tres presidentes, adelante. Si ustedes lo permiten, estimados y queridos amigos, Gustavo, en la vivencia que tuvimos, y creo que podemos coincidir los tres, tanto Jesús como Mauricio, se tuvo una gran interacción con el gobierno estatal, en donde la Secretaría de Trabajo tuvo a bien hacernos recomendaciones que cuando hiciéramos los paros técnicos tuviéramos esa comunicación con nuestros sindicatos, y algo nunca visto. Primera vez que veo que los sindicatos se portaron a la altura y pudimos hacer grandes acuerdos para la reducción de las jornadas de trabajo. Por ello es que hoy solicitamos al gobierno del Estado de México que pueda haber reducción de horarios, pero no paros, porque sí, efectivamente hay muchas empresas en el Estado que están en riesgo de cierre, y eso impactaría fuertemente a todo el país. Porque, como ustedes saben, el Estado de México es, si no el principal, aportador en el PIB nacional. ¿Es cuánto? ¿Qué tal? Bueno, coincido también con el presidente Edgar, Mauricio, y yo creo que todos estamos dispuestos a seguir las reglas, y bueno, pues seguir con estos tratos para poder permanecer trabajando. Sí, regresar a un semáforo rojo y cerrar sería fatal para muchas empresas,
y desgraciadamente fortaleceríamos o nos iríamos a mercados informales donde pudiéramos perder mucho más. Entonces, sí, la recomendación por parte de Coparmex Estado de México es no regresar a semáforo rojo y que no haya un paro precisamente porque muchas empresas ahorita están sufriendo por seguir abiertas, pero habrá otras que ya no tendrán la oportunidad de seguir luchando. Entonces, nosotros coincidimos en no cerrar, el hacer todos los protocolos, el agradecer el acompañamiento que nos ha dado la Secretaría del Trabajo, porque ha visto todos los problemas que se han generado y ha visto cómo poderlos resolver. Entonces, bueno, pues esa es una de las grandes ventajas que ahorita se tiene, ¿no? Esa comunicación, esa apertura, tanto con municipios como con el Estado, y eso nos ha permitido seguir abriendo o bien generar algunos empleos formales en este año. Es cuanto de mi parte. Abonando a la respuesta que ya dieron mis compañeros que me antecedieron en la voz, hablando de esta fortaleza que hemos hecho de vinculación de trabajo con la Secretaría del Trabajo, con sindicatos de trabajadores, los 3 centros empresariales a nivel estatal, específicamente en la zona oriente del Estado de México, pues se ve alarmante precisamente el número de contagios que va en aumento. Como un dato, en el top 10 de los municipios que vienen con este incremento y que hoy día reportan número de casos, 7 son municipios de la zona oriente del Estado de México. De igual manera, el flujo de personas en materia de movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México con los municipios de la zona oriente, pues es un gran número de personas, lo que incrementa el riesgo de contagios. Sin duda, lo que estamos viviendo en esta zona y la propuesta es precisamente fortalecer las medidas de difusión en unidad entre las autoridades municipales, el Estado y el mismo sector empresarial, la responsabilidad que tenemos desde la empresa de promover los protocolos sanitarios que deben de implementarse, porque como ya se ha dicho, el paro de labores, el paro técnico de las empresas, pues un alto porcentaje de las empresas y que como hace un momento mencionamos, 97 de cada 100 empresas aquí en el Estado de México son micronegocios, son pequeñas empresas que no podrían soportar la falta de liquidez ante la falta de operaciones. Dado esto, pues parte de las medidas es precisamente el fortalecimiento en la difusión y en la aplicación de los protocolos sanitarios, de seguir trabajando de manera estrecha con la Secretaría del Trabajo para todos los acuerdos que se tengan que llegar a hacer con contratos colectivos de trabajo, con los sindicatos de los trabajadores y que esto permita a las empresas una continuidad de operaciones. De igual manera, la promoción de diferentes recursos tecnológicos que incentive el consumo local, como es temas de comercio electrónico, que permita poner sobre la mesa la continuidad de estos productos y servicios que ofrecen las empresas. Sería cuanto para abonar a esta respuesta. Gracias. Me pide Isabel nada más comentar para finalizar su participación, si es posible, más bien reiterarles, si es posible saber en número cuántas empresas siguen en paro en el Estado de México. Según datos del INEGI que tenemos actualmente, son más de 11,000 empresas que están en paro, pero también estamos esperando la cifra que nos pueda dar el gobierno. Entonces, esa es la cifra que ahorita tenemos por parte del INEGI. Muchas gracias. Adelante, Marilena, por favor. Sí, presidente, gracias. Por favor, abrir el micro a Ingrid Ahumada, de Primero Editores.
Listo. Hola, buena tarde a todos. Mi pregunta va dirigida para Jesús Trigos. Yo quisiera saber si consideran ahorita, ante el probable regreso al semáforo rojo, que esperemos no se dé, también se darían pues más despidos, y ante la situación del COVID y los paros laborales que mencionaban un momento, quisiera saber si la justicia laboral llega en un momento, en un buen momento al Estado de México, y qué temas son los que más estarían tratando con los trabajadores. ¿Qué es lo principal que les preocupa resolver, por favor? Bien, yo creo que todos los cambios debemos de tener algún tipo de acomodarnos y de ir viendo cómo se van a ir manejando cada una de las leyes. Yo creo que sí puede abonar siempre y cuando tengamos ese acercamiento y podamos tener reglas claras y el piso parejo, ¿no? Entonces, sí creo yo que todos los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, tendrán que hacer algo para que las empresas podamos seguir sobreviviendo o viviendo, más bien. El punto de este cambio, pues genera incertidumbre ahorita porque, bueno, pues no tenemos las reglas tan claras o no sabemos cómo lo van a manejar. Y máxime que no tenemos claridad si van a tener la sensibilidad de esta pandemia y, bueno, lo que requieren las empresas para seguir adelante. ¿Es cuánto? Muy bien. Pues, adelante, Marina, por favorcito. Sí, muchas gracias. Continuamos, por favor, con Fabián Rodríguez, de Milenio, Estado de México. Abrir el micro, por favor. Fabián, ¿estás por ahí? Bueno, Fabián, por favor. Presidente, en lo que le abrimos el micro a Fabián, si le parece bien, con Fabián es la última pregunta que tenemos de medios locales que nos han sabido hacer llegar su petición de participar. Si le parece bien, tenemos por aquí un par de preguntas de Grupo Fórmula. A ver, creo que ya estoy, perdón. Muy bien, Fabián. Gracias, Adelante. disculpa. Gracias, buenos días. Bueno, también para aterrizar los datos en el Estado de México, sí, ya el INEGI dio a conocer la cifra de más de 1 millón de empleos perdidos. Sin embargo, sí aterrizarlos, cuánto se ha perdido aquí en el Estado de México. Y también esta propuesta que están realizando para incentivar la economía a nivel nacional, si bien tengo entendido, entonces sería disminuir el salario al 50% de los trabajadores y que también el gobierno federal le entre al quite, es lo que tengo entendido. ¿Cómo podría pues esta propuesta pues activarse también para el Estado, para la entidad? ¿Cómo afectaría precisamente a los trabajadores del Estado de México? Y pues no sé, también reforzar un poquito más la pregunta de mi compañera Isabel Blancas. Sí se dan a conocer la cifra a nivel nacional de paros de paros laborales, paros de empresas. Sin embargo, si podrían ser más específicos en cuántos paros de empresas hay en la entidad. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Le pediría a José Medina Mora si puede puntualizar un poco más acerca de las propuestas de remedios solidarios. Creo que a lo mejor queda una duda ahí de cómo sería la implementación y si es necesario que Milen pudiera complementar, a lo mejor dar un paso atrás de cómo ha sido la secuela del planteamiento y por lo que entiendo, no tenemos un dato concreto de
darles en este momento del número de empresas que están en paro. Sin embargo, me comprometo a que busquemos la información con nuestras áreas correspondientes y tan pronto como la tengamos disponible, si es que es factible generarla, con mucho gusto se las proporcionamos. Sin más, Pepe, si pudieras elaborar sobre el tema de los remedios solidarios. Adelante. Sí, con mucho gusto, presidente. La propuesta que hemos hecho desde la Coparmex Nacional sobre los remedios solidarios, tiene tres componentes. El primero, el salario solidario, que está orientado a que no se pierdan más empleos. Fue muy crítico en el periodo que estuvo cerrada la economía de marzo a julio, se perdieron, como comentábamos, más de 1.100.000 empleos formales, más los que INEGI reporta que se perdieron en la informalidad, alrededor de otros 10 millones de empleos de los cuales se han recuperado 5 millones, a la mitad. Sin embargo, la propuesta del salario solidario es precisamente el lograr que no se pierdan más empleos formales, y es, mientras dura la crisis, el tener este apoyo del gobierno federal para que en tres partes, gobierno federal, los empleadores y el trabajador, compartan esta carga del salario para lograr sobrevivir durante esta crisis. Como decíamos, protegiendo a los trabajadores de más bajos ingresos, entre 1 y 3 salarios mínimos, que conserven el 100% de su salario, que estaría pagado la mitad por el gobierno federal y la mitad por el empleador, en un rango siguiente entre 4 y 9 salarios mínimos a terceras partes, y en los salarios más altos solo un 17% del gobierno federal, un 33% el empleador, de tal manera que el trabajador aceptaría recibir el 50% de su salario de manera temporal. Como insisto, es para impedir que se sigan perdiendo empleos formales. Un segundo componente, que es el del seguro solidario, está orientado a aquel 1.000.000 de trabajadores que estaban dados de alta en el Seguro Social y que perdieron su empleo, de los cuales, como ya vimos, hay una recuperación de 500,000, pero todavía existen estos otros 500,000 que siguen sin empleo, y la propuesta es que reciban un salario mínimo durante 6 meses o hasta que consigan el empleo. Y finalmente, el bono solidario, orientado a incentivar que se vuelva a contratar personal. El monto de ese bono solidario está ligado al nivel salarial, privilegiando a aquellas empresas que den salarios más altos, reciban un bono más alto. Esto, a pesar de que no ha habido una respuesta del gobierno federal, sí ha habido respuesta de gobiernos estatales en algunos estados. Desde luego, el alcance de estos remedios solidarios, si lo apoyara el gobierno federal, sería un mayor alcance, y es orientado a ayudar al trabajador. Estos trabajadores que se han quedado sin empleo y que por lo mismo tienen pues una condición de no tener los recursos para llevar a casa, y que esta medida de los remedios solidarios nos ayude a pasar la crisis, entendiendo que es una crisis temporal, derivada no de la economía, sino de la crisis de salud del COVID-19, y que si bien todos los expertos nacionales e internacionales hablan de esta caída de la economía, también hablan que en el 21 hay una recuperación de esta economía. Entonces, por eso es un apoyo temporal, y que en este sentido, si el gobierno federal aporta y apoya a los trabajadores, se puede librar esta situación de crisis por la pérdida de empleo. Milen, ¿quisieras complementar? Sí, complementar un poco con algunos datos para el Estado. Como se comentó en la presentación, se ha recuperado ya bastante del empleo perdido en el Estado de México, en específico el 54%, aunque evidentemente está este riesgo que se ha planteado sobre el posible retorno al semáforo rojo, y es ahí donde las propuestas de remedios solidarios siguen vigentes. Hablando del cierre de empresas, no hablo de paro técnico, sino cierre de empresas que hubo, cierre de establecimientos que hubo en el Estado de México. Con estos datos que nos dio el INEGI, podemos calcular que son 123,000 establecimientos que cerraron en el Estado de México.
Sabemos que el Estado de México es el principal aportador de establecimientos al país, entonces es un número bastante fuerte. Hablar sobre la pérdida de empleo en el Estado, como dijimos, ya se recuperó el 54%, pero hay municipios que siguen sufriendo esta pérdida de empleo, y este es el caso de Metepec, Coacalco y Tianguisquitenco, que tienen una pérdida de empleo del más del 15% de todo el empleo formal que había en el Estado, y continúan aún en meses de recuperación, es decir, agosto, septiembre y octubre, presentando una pérdida de empleo. Muchas gracias. Adelante, María Elena. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta y tratemos de concluir, si les parece, a las 12:45. Adelante. Sí, perfecto. Gracias, presidente. Sí tenemos una petición más de un medio local, Sandra Hernández del Sol de Toluca. Por favor, ¿podemos abrirle micro, por favor? Omar, ¿nos ayudas, por favor, con Sandra Hernández para que pueda hacer su pregunta? Lo que pasa es que lo está viendo en YouTube, tuvo un problema con el audio aquí en el Zoom, pero su pregunta es que si no hay suficiente apoyo federal, ¿en cuánto tiempo tendrían respuesta a las preguntas sobre los remedios solidarios? Y que si se aplicaran estos remedios, ¿cuántos empleos podrían conservarse? Sí, muy bien. Si gustas, José, dado que es el tema que estás tú elaborando, quisiera responder, y a lo mejor si se requiere algún apoyo cuantitativo, hay Milen que no te pueda respaldar. Adelante. Sí, desde luego. Los remedios solidarios están orientados a impedir que se sigan perdiendo. Es decir, cuanto más pronto sean aplicados, más pronto dejamos de perder empleo. Si bien es cierto que vemos que las cifras en recuperación de empleo ahora son positivas, esto es un neto, es decir, incluye los empleos que se generaron menos los que se siguen perdiendo. Entonces, cuando hablamos de que en 5 meses se perdieron 1.100.000 empleos y que se han recuperado nada más alrededor de la mitad, estamos hablando en términos generales, pero sí continúa la pérdida de empleos a un ritmo menor, pero eso nos impide recuperar mucho más rápido esos empleos. La estimación que hacemos de que la recuperación de empleos tarde 8 meses en recuperar lo que perdimos en 5, ese millón de empleos formales, y que además en esos 8 meses tendríamos que haber generado otro millón de empleos. Ese es el tamaño del reto que tenemos, es decir, estamos hablando de que estaremos perdiendo 8 meses en la generación de empleo. Y ahí es donde ese millón de empleos que se generarían en los 8 meses es lo que serviría si se aplican los remedios solidarios. Y no sé, Milen, si nos ayudas a complementar la información. Sí, creo que es importante también decir que, dado el ciclo normal de nuestra economía, normalmente en diciembre se pierden algunos empleos, y eso es tradicional, pasa todos los años. Entonces, ya no podríamos seguir con esta generación de empleos que ha habido en estos últimos meses. En diciembre probablemente vamos a tener una pérdida de empleos como se tiene todos los años. Entonces, por eso es muy importante estas medidas, porque si sumamos esa parte con el hecho de que pueda haber otra vez cierres de actividades, entonces estamos hablando de poder perder más empleos y poder perder aquellos empleos que se recuperaron en estos meses. Por eso sería muy importante. Y también mencionar sobre el bono solidario y el impacto que tendría para que esta generación de empleos que menciona el candidato sobre 8 meses pudiera tardarse menos, ¿no? Sería todo. Si te parece, Imelda, pasamos entonces a los medios nacionales. Sí, presidente, con mucho gusto. Comento las preguntas de Jenny Valencia, de Grupo Fórmula. ¿Existen las condiciones para que los patrones, por la crisis económica que trajo la pandemia, puedan darle a sus trabajadores el aguinaldo completo, o buscarán la forma de llegar a acuerdos para que la entrega se haga por plazos, debido a la falta de liquidez que existe en las empresas?
¿Cree que la relación con el gobierno federal empeore con la renuncia de Alfonso Romo? ¿Hay avances en la discusión del outsourcing? Es todo. Muchas gracias. A ver, a lo primero, la gran mayoría de las empresas creo que van a pagar como lo hacen cada año. Sé que muchas de ellas están recurriendo a mecanismos de financiamiento externo para poderlo hacer, están posponiendo sus compromisos. Creo que será marginal aquellas que no lo cubrirán como lo hacen normalmente. Si acaso, y ustedes saben que algunas tienen por ahí la costumbre de pagarlos de diciembre, no obstante que el plazo legal permite que parte se pague en enero. Creo que veremos ahora muchas más empresas que traten de moverlo una parte y una parte para poder completar, para decirlo coloquialmente, el monto que se requiere. Pero no veo en términos sistémicos, luego puede haber casos donde sea absolutamente imposible una variación en el cumplimiento tal como se ha estado observando en otros años. En el tema del outsourcing, decirles que seguimos negociando. Justo mientras estamos aquí platicando, hay varias sesiones en curso. Están ahí nuestros representantes. Tengo que ser respetuoso de los compromisos de secrecía que asumimos en esa mesa. Decirles que evidentemente tenemos una visión distinta en cuanto al tratamiento que debe tener el outsourcing. Lo que puedo decir públicamente, porque lo hemos teorizado ya antes, es que para la Coparmex la vía es que haya regulación para evitar excesos, pero no prohibición de la actividad. También puedo decirles que justo hoy trascendió una versión en español de la Organización Internacional de Empleadores, en la cual le hace un llamado al gobierno federal, en la persona del presidente, para que no avance la iniciativa tal como se presentó, por ser contraria a los mejores intereses de los empleadores y también de la competitividad económica del país. Esperemos que el presidente escuche esta recomendación. Le voy a pedir a María Elena que les comparta el documento en cualquier momento por las vías que ustedes se acostumbran para no retrasarme aquí demasiado. En el caso de la salida de Alfonso Romo, ya ayer lo referimos de manera inmediata. Como comenté en ese momento, Alfonso Romo fue un buen traductor y también un buen elemento de distensión en momentos especialmente complejos como los hay infortunadamente con mucha frecuencia con el trato con el presidente de la República. Desde luego que lamentamos que ya no vaya a estar en esa responsabilidad, era un interlocutor válido para nosotros, tenía siempre la puerta abierta para discutir incluso en temas donde su jefe, que es el presidente de la República, ha tenido posiciones inexplicables, radicales, contrarias al sector privado y bueno, siempre fungió como un buen amortiguador de estas diferencias. Desde luego que lamentamos, como decía, que ya no esté ahí, pero bueno, esa es una decisión personalísima de él y el presidente y bueno, simplemente hacer votos para que en la designación que haga el presidente encuentre por el bien suyo, de la relación con el sector y sobre todo de México, una persona que pueda ayudarle a conducir de mejor manera su relación con el sector privado, que vaya que hace falta. Adelante. Concluimos con las preguntas, presidente. Muy bien, pues queridos amigos, les agradezco mucho su cobertura. Gracias por dar espacio a la voz de Coparmex en sus medios cotidianamente y ahora en esta conferencia. Quedamos, la verdad, muy agradecidos con esta posibilidad de contar con el apoyo de la cobertura noticiosa que diaria y cotidianamente nos dispensan. Y le voy a pedir a nuestro secretario general si pudiera cancelar perdón, no es cancelar, si pudiera clausurar la sesión. Adelante. Sí, con mucho gusto, presidente. Bueno, hemos expuesto ante ustedes estos dos temas de la agenda nacional que consideramos de vital importancia, como es este fin del centralismo y la propuesta concreta de cambiar los porcentajes que actualmente se tienen en este pacto fiscal del 70-30 al 80-20, privilegiando a aquellos estados que hagan una mejor recaudación y aquellos que sean más transparentes. También hablamos de la reactivación económica como una urgencia de lo que necesitamos hacer en acuerdo con el gobierno para lograr reactivar
la economía. Vimos también en los temas locales del Estado de México las propuestas para la reactivación de la economía local y cómo ha sido la caída de la inversión extranjera directa en el Estado de México. Desde luego, atendiendo las preguntas que comentaron con respecto a este esfuerzo que han hecho las empresas para cuidar la salud de los colaboradores y al mismo tiempo cuidar la salud de las empresas, dado que no podemos volver a cerrar la economía y que pues sean de alguna manera las empresas conseguido estos recursos para seguir y lograr esta supervivencia, en donde uno de los mecanismos ha sido esta reducción de horarios. Desde luego, el compromiso de la aplicación de los protocolos, que es lo que tenemos que hacer cada una de las empresas. Atendimos sus preguntas con respecto al detalle de los salarios solidarios, el pago de los aguinaldos, que es finalmente una obligación que tenemos las empresas y que, bueno, cada empresa, como dijo nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, pues tendrá que ver si tiene los recursos y no conseguir para poder hacer frente a esta obligación. Los detalles del outsourcing, que está el diálogo abierto sobre la mesa y que esperemos que el resultado de ese diálogo sea que no se prohíba la subcontratación, sino que ésta se regule de tal manera que si ha habido abusos de algunas empresas, la autoridad castigue a esas empresas y como en un árbol de manzanas, si hay una manzana podrida, se arranque esa manzana y no se corte el árbol. Y finalmente, pues que seguimos abiertos a la comunicación con el gobierno federal, quien el presidente designe en sustitución de Alfonso Romo en esta oficina de la presidencia. Pues muy agradecidos con su participación el día de hoy y siempre por la atención que le dan a estos temas que desde Coparmex nos interesa difundir. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.